Dios, yo nunca he visto una ovejita, ¿verdad? Que vaya con su mochila llena de pasto, con su agüita para el camino. Una ovejita depende de su pastor, confía en que Dios en serio está con él y va a suplir todo lo que necesita. Y esa ovejita descansa en Dios. Así que descansemos en Dios. Y pues bueno, vamos a pasar a la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenos días a todos. Qué gusto verles. Y buenos días a los que están ahí en YouTube. ¿Alguna vez te has preguntado o le has preguntado a alguien, ¿te gustaría vivir en otra época? ¿Sí? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta o ha imaginado, ¿no? Cuando vemos películas? Y esta pregunta de repente la platicamos mi esposa y yo en forma de juego, en forma de echar a volar un poquito la imaginación, cómo sería, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, bueno, a mí me gustaría la época de los caballeros, ¿no? Donde usaban armaduras y caballos, y la época de los castillos. Luego decimos, no, a mí me gustaría la época de Jesús, ¿no? Ver todo lo que hizo, palpar. Pero luego decíamos, híjole, pero pues a ver, depende de qué bando estarías, ¿no? También, si eras de los discípulos o eras de los fariseos, ¿no? Y cada época nos muestra una historia, nos muestra un acontecimiento, nos muestra muchas variables, ¿verdad?, que se desarrollan. Y yo quiero decirte que tú naciste para esta época. Di conmigo, yo nací para esta época. Y hace 8 días aprendíamos y recordábamos sobre la fecha tan importante de la Reforma, ¿verdad? Veíamos 5 pilares, 5 premisas sobre las cuales la Reforma, este acontecimiento histórico que movió la fe, que cambió la percepción, el estilo de vida, impactó nuestra sociedad. ¿Y alguien puede recordar estos 5 pilares? Sola gracia, por ahí dijeron. ¿Qué más? Solo la escritura. Solo la palabra, que es solo la escritura, es solo la escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. Y qué tan vital y qué tan importante es que en esta época, en esta temporada para la cual tú y yo nacimos, podamos regresar al fondo de la palabra, podamos regresar a la escritura, no a interpretaciones, no a teologías, no, a la palabra viva, a la palabra directa de Dios. Y quiero leerles un párrafo que yo lo vi y me gustó mucho, y dice: a través de la historia, muchos de los avivamientos más grandes sucedieron cuando la gente se volvía a la escritura, permitiéndole que les desafiara a escuchar nuevamente el mensaje de Dios en su generación. Craig Keener es el que escribió este párrafo. Entonces, qué tan importante que en esta temporada, donde abundan teologías, donde abundan ideologías, donde abundan corrientes, acontecimientos de cualquier tipo, podamos regresar al espíritu, al fondo, a la palabra, a lo que dice Dios a través de su palabra. Ahora podemos y sabemos que en su palabra hay verdades espirituales, hay principios, verdades universales, principios espirituales que Dios estableció para un orden y para que toda la humanidad tenga un curso. Entonces, estas verdades y estos principios que son espirituales, que son universales, que se mueven y operan, creas o no, di conmigo, crea o no, fluyen y se mueven porque Dios los estableció. Ahora, hay una verdad espiritual que opera en la humanidad, y esa verdad es que desde que Adán y Eva pecaron, la muerte entró en la humanidad, ¿verdad? Por eso Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, fueron alejados, fueron separados, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos estar conectados con la fuente de vida eterna si hay pecado en nosotros.
Y esta verdad espiritual nos enseña y nos dice que desde ese momento la muerte entró a la humanidad. Una muerte lenta y una muerte gradual en la carne y en el espíritu. ¿Estás conmigo? Creamos o no creamos, ese espíritu opera. ¿Ok? ¿Alguna vez te has preguntado por qué me propuse dejar este mal hábito, este pecado y no puedo? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O alguien ha batallado con eso? ¿Alguien ha dicho, por qué mi carácter otra vez me sacó de mis casillas? Dije esto que no quería decir y volví a lastimar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Por qué? Porque es muestra de este principio. Hay una naturaleza en nuestra carne, hay una naturaleza de pecado que nos impulsa, que nos está moviendo para esa naturaleza de pecado. Ahora, esta misma naturaleza, este ejemplo que podemos ver en nosotros mismos, opera en la sociedad. Y la sociedad está gradualmente en decadencia. Alguien, y para muestra basta escuchar un rato el noticiero, ¿verdad? Escuchas el noticiero y nada más te preocupas, te deprimes. Y yo digo, no, mejor lo apago y pongo otra cosa porque nada más te desenfoca de lo correcto. Y aún mismo los mismos noticieros, entrevistadores, líderes de opinión, gente que está en los medios de comunicación, han dicho, y yo lo he escuchado varias veces y estoy seguro que tú también, ¿qué le está pasando a nuestra sociedad? ¿Has escuchado que medios seculares dicen esto? ¿Qué le está pasando? Esta es la respuesta. Vivimos en una sociedad en decadencia, que gradualmente la muerte, o más bien la muerte ha entrado en la humanidad y es una muerte gradual, una muerte o una sociedad en descomposición. Y yo puse, cuando estaba haciendo este tema, puse esto que se escucha muy feo pero muy fuerte. Vivimos en una sociedad en estado de putrefacción. Se está corrompiendo cada vez más. Ahora, la misma escritura nos dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, la maldad irá en aumento y que el amor de muchos se va a enfriar. O sea, está diciendo, la maldad va a ir en aumento. ¿Puedes ver eso con tus ojos? La maldad está en aumento, pero también está diciendo que el amor de muchos, o sea, el amor de aquellos que amaban a Jesús, que conocían aún de ellos, el de muchos, se va a enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad va en aumento. Ahora déjame decirte, para este tiempo naciste. Puedes decir, híjole, no, mejor hubiera vivido en otra época donde no había tanta maldad, ¿no? Donde todavía no se acercaban los últimos tiempos. No, pero para este tiempo naciste. Y quiero leerte una escritura, pero antes de que leas esta escritura, en esa escritura vamos a encontrar por qué nacimos para este tiempo. Si alguna vez te has preguntado, y yo puedo ver esta pregunta en mí mismo, puedo verla en estudiantes universitarios, estar tratando de descubrir tu propósito. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Hay libros, hay cursos que te hablan sobre esto, pero yo quiero leerte una escritura donde podemos ver que para este tiempo nacimos por una razón específica. ¿Quieres conocer esa razón? ¿Sí? Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, oramos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que te muevas con total libertad y autoridad. Señor, toca nuestra vida, toca nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 9. ¿Sale? Segunda de Timoteo 1:9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Di conmigo, vida santa. O sea, Dios te llamó para que vivas una vida santa. No lo hizo porque lo merezcas,
sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos. ¿Desde cuándo era el plan de Dios? Desde antes del comienzo de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, Dios te llamó, Dios te escogió para que vivas, para que vivamos una vida santa. Sigo leyendo. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Versículo 10. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Era un llamado espiritual, era un estilo de vida, vivir en santidad. Para eso Dios nos creó. Existían los principios universales de Dios, pero dice que ahora que Cristo Jesús se nos ha sido revelado, evidencia este plan, ¿verdad? Hace evidente este propósito a través de Jesús. Sigo leyendo. Lo hizo evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador, y destruyó el poder de la muerte. Cristo Jesús destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida, mostró el camino para que tú y yo nos acerquemos a Dios, y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y versículo 11. Y Dios, di conmigo, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Esta es la razón del por qué hemos nacido en esta época, para que podamos vivir en santidad, y que una vez que la gracia de Jesús nos ha envuelto, tú y yo podamos ir y anunciar este mensaje, el mensaje de la buena noticia. ¿Sabes? Desde que nacemos empieza la cuenta regresiva. Imagínate el día en que naciste, saliste del vientre de tu mamá. Tal vez fue parto natural, tal vez fue cesárea, no lo sé. No, qué doloroso en cualquiera de los dos casos. Me tocó estar con mi esposa en los dos procesos de nacimiento, y la verdad, mis respetos a todas las mujeres. Es un proceso bien fuerte. Imagínate ese momento. Naciste. Desde ese momento se activa el reloj de cuenta regresiva. ¿Por qué de cuenta regresiva? Porque una naturaleza entró en tu carne, una naturaleza de descomposición moral y espiritual. Hay una naturaleza, es inevitable. Y existen dos momentos que tú y yo tenemos que experimentar a lo largo de nuestra vida. Número uno es encontrarnos con Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento, el reloj de la descomposición espiritual, natural, moral, que entró en la humanidad y que entra desde el momento que tenemos vida, cuando reconocemos a Jesús, se para ese reloj. Porque viene una renovación, viene un momento de renovación, una vida nueva. Los pensamientos de Dios comienzan a obrar en nosotros. Primer momento. Segundo momento, entender para qué nací. Y el para qué nací es: yo te he escogido. ¿A quién le está hablando Dios? A la iglesia. ¿A quién le está hablando Dios? A ti. Para este tiempo naciste, para vivir en santidad, para experimentar la gracia de Dios y para predicar la buena noticia. Una buena noticia de salvación. Una buena noticia que le va a abrir los ojos a los que están ciegos. Una buena noticia que le va a dar esperanza a los que se están muriendo en vida. Una buena noticia que necesita escuchar este mundo. Ahora, el problema es que vivimos en un mundo, en una contracorriente, ¿verdad? Porque cuando tú te levantas y estás en este proceso de, ay, sí voy a hablar o no hablo de Jesús, hablo o no hablo con mi familia, sí o no, y ya que lo haces y dices Jesús es verdad, el mundo te dice, ¿qué verdad? ¿Qué verdad? Si hay muchas verdades en este mundo. Relativismo moral, ¿no? Todo es relativo. Si te funciona a ti, qué bueno. Si me funciona a mí, qué bueno. Hay muchas verdades. Y entonces te levantas y dices, Jesús puede perdonarte tus pecados. ¿Qué pecados? Dice el mundo. Si estoy bien a gusto con mis pecados, ¿no? ¿Por qué le llamas pecado a esto? Y entonces dices, empiezas a hablar
Dios constituyó y creó al hombre y a la mujer, nada más, y entonces la sociedad te dice, no seas intolerante. Ideologías de género, ¿verdad? Y entonces quieres cuidar el desarrollo de tus hijos, quieres cuidar lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, en lo que creen, y el mundo te dice, no seas, no rompas su libertad, que ellos decidan, ¿sí? Y vivimos en una contracorriente. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está en decadencia. Nuestra sociedad está en descomposición. Por eso le he puesto a esta plática hoy, nací para este tiempo, pero porque en medio de esta sociedad que va en degradación, es necesario levantarnos como reformadores. Di conmigo, reformadores. Dile al que está a tu lado, despiértate y sé un reformador. No es que se esté durmiendo, es que tiene que activarse, ¿verdad? Otra vez, dile, despiértate y sé un reformador. Y los reformadores se han levantado a lo largo de la historia, muchos, ¿verdad? Y han puesto el fondo, la palabra por encima de todo, su palabra. Por eso estos principios, solo Cristo, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo a Dios la gloria, es algo que tenemos que recuperar. La iglesia de hoy tiene que recuperar, no solo saberlas, sino practicarlas para poder ser realmente reformadores. Y yo quiero hablarte en estos minutos que vamos a estar juntos sobre el más grande reformador de todos los tiempos. No podemos hablar de reforma sin el más grande reformador de todos los tiempos. ¿Y sabes de quién te estoy hablando? De Jesús, el más grande reformador. Él reformó mi vida. Si Él no hubiera llegado a mi vida hace 28 años, o sea, ayer, ¿verdad? Si Él no hubiera llegado a mi vida hace 28 años, no sé dónde estaría. Estoy seguro que mi vida sería un desastre. Yo no sé quién puede decir lo mismo. Si Cristo Jesús no hubiera llegado a mi vida, mi familia estaría perdida, estaría dividida, tal vez sería un alcohólico, tal vez anduviera regando hijos por todos lados, no sé, ¿no? Muchos podemos testificar eso. Y yo quiero hablarte de 5 puntos que veo en Jesús, 5 puntos que nos hacen ver y que nos muestran el camino para ser reformadores. Y el primer punto que quiero compartir contigo esta mañana es que un reformador es entendido de los tiempos. Di conmigo, entendido de los tiempos. Desde que Jesús nació, Él sabía estar en el lugar correcto. Desde que Jesús nació, sabía el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra. Desde niño estaba en las sinagogas. De hecho, hay un acontecimiento, ¿verdad?, en la Pascua, donde sus papás lo perdieron de vista en medio de la multitud. Empezaron ansiosos. No sé si alguna vez has perdido un hijo, pero imagínate este grado de ansiedad. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se metió en medio de la multitud? Y Jesús estaba en la sinagoga leyendo la Escritura. Sabía por qué había nacido, entendía los tiempos, entendía las circunstancias, estaba donde tenía que estar. Cuando empezó su ministerio, preparó a sus discípulos y constantemente les decía, cuando vaya a la cruz, cuando muera, cuando resucite, vendrá el Espíritu Santo, permanezcan. Los estaba preparando para lo que iba a venir. ¿Me estoy explicando? Él entendía los tiempos. Y tú y yo hoy, si queremos ser reformadores, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, y los tiempos son de degeneración moral y espiritual. ¿Estás conmigo? Necesitamos entender que en medio de esta crisis, en todos los sentidos, necesitamos propagar la verdad. Necesitamos hablar su palabra, y no solo hablar, necesitamos vivir y experimentar su verdad en nosotros. Que nuestra vida, que nuestra boca, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras, ¿verdad? Necesitamos entender eso. Así es que si tú y yo
queremos ser reformadores, queremos dejar una huella, queremos atender el llamado de Dios, necesitamos entender que los tiempos son difíciles, pero también entender que con Cristo yo tengo la victoria, ¿no? ¿Quiénes pueden decir eso? Si lo crees, ¿por qué no das un amén fuerte, fuerte? Dile: Dios, aunque el tiempo es difícil, si tú estás conmigo, tengo victoria. Número 2. Acompáñame a Juan capítulo 5, versículo 5. Juan capítulo 5, versículo 5, dice que Jesús está en medio de mucha gente y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntas: ¿te gustaría sanar? Claro que me gustaría sanar. Versículo 8, Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Versículo 9, al instante el hombre quedó sano. Pero más adelante los fariseos comenzaron a decirle: no puedes trabajar, ¿cómo tomas tu lecho? ¿Cómo te atreves? Al hombre que había sido sano le dicen: ¿cómo fuiste capaz de levantarte? ¿Verdad? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto en el día de reposo? Y le comienzan a decir a Jesús, y hay muchos acontecimientos semejantes en los evangelios donde le cuestionan a Jesús por qué sanó en el día de reposo. El día de reposo era aquello que la costumbre, la religión, la tradición, ¿verdad?, dictaban que no podías hacer nada en ese día. Y entonces cuando Jesús opera en milagros en un día de reposo, los religiosos, los que viven en esta tradición, en esta costumbre, se rasgan las vestiduras, se jalan los pelos y dicen: ¿cómo te atreves a sanar en el día de reposo? Un reformador va contra la corriente. Di conmigo: va contra la corriente. Hoy vivimos ideologías, movimientos sociales, culturales, que lo que quieren hacer a través de los medios de comunicación y diferentes estrategias, que para eso los políticos se dictan solos, todas esas estrategias que quieren hacer: crear cultura nueva, para que lo malo sea llamado bueno. A través de la cultura, no lo van a imponer, van a hacer una cultura nueva, van a imponer una cultura nueva. Y Jesús nos está enseñando en su escritura vez tras vez a lo largo de su vida que si queremos ser un reformador tenemos que ir en contra de la cultura. En contra de la cultura. No podemos quedarnos, ¿verdad?, con los brazos cruzados. ¿Y sabes cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano, jóvenes, adolescentes. ¿Sabes? Si quieres ser un reformador, hoy en día hablar de santidad y pureza sexual implica ser un reformador. Hoy en día hablar de llegar puro y santo y virgen al matrimonio es ser un reformador. ¿Estás conmigo? Si quieres ser un reformador, tienes que levantarte con los principios de Dios en tu corazón y llevarlos a la práctica. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Sabes? Hoy ser un reformador implica no resolver tus problemas a gritos ni con violencia. Hoy ser un reformador implica que si me casé, que si tomé la decisión de casarme con mi esposa, con mi esposo, es hasta que la muerte nos separe. ¿Me estoy explicando? Porque hoy el mundo te dice: si funciona bien, y si no, suéltalo. Si funciona bien y si no, déjalo, sepárate, vete. La corriente nos está empujando hacia una forma de pensamiento y hacia un estilo de vida que cuando menos lo pienses y cuando menos te des cuenta, ese principio del mundo se infiltró en tu corazón y entonces empieza: ay, ¿será que la iglesia realmente habla la verdad? ¿No será que estamos siendo intolerantes? ¿No será que estamos siendo? Y empiezas a negociar, ¿verdad?, con estas doctrinas, con estas falsas doctrinas, ideologías,
Pero si queremos ser reformadores, un reformador va en contra de la corriente. ¿Estás conmigo? Número 3, acompáñame al libro de Juan, capítulo 8. Ahí mismo, adelantito. Damos la vuelta, una página. Y este es uno de los acontecimientos que más me impactan. Jesús delante de una mujer adúltera. Está Jesús con sus discípulos y le llevan a una mujer que fue cachada en el acto propio del adulterio y la ponen delante de Jesús. Y le dicen, Maestro, versículo 4, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Versículo 5, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué nos dices, Jesús? Híjole, siempre querían poner en aprietos a Jesús, a nuestro Señor. Luego, versículo 6, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Versículo 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. Les dijo, abroguen la ley. Dijo, muy bien. Es decir, aceptó que la ley era correcta, ¿no? Que la ley había que cumplirse. Muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Puedes imaginar esta escena de una sociedad llena de odio, ¿verdad? Llena de religiosidad, con piedras en su mano a punto de apedrear a una mujer? Y Jesús dijo, está bien, muy bien. Yo creo que dijeron los fariseos, bien, ¿verdad? Y hasta agarraron más piedras. Pero que tire la primera piedra el que nunca ha pecado. Y dice que uno a uno fueron soltando sus piedras. Las fueron soltando. Y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condena. Ni uno, Señor. Yo tampoco. Entonces ve. Y le dice, no peques más. No consintió el pecado, pero actuó Jesús en gracia y en amor. Un reformador es pronto para la gracia. Di conmigo, un reformador es pronto para la gracia. No se apresura a condenar, no se apresura a enjuiciar, no se apresura a criticar, no se apresura a llevar a la silla del juicio, sino que se apresura en envolverlo en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Y una vez escuché en un podcast al pastor Robert Barriger y se me quedó bien grabado. Y él decía, doy su autoría, prefiero abundar en la gracia y en el amor que excederme en justicia. Dice, porque si excedo en justicia, con la misma vara que mides, serás medido. Pero si excedo en amor y en gracia, estoy operando como Jesús. Estoy parafraseando, ya les agregué más palabras, ¿verdad? Y se me quedó tan grabado eso en mi corazón, porque en un mundo de contracorriente no nos vamos a parar y agarrar la Biblia más grande que tenemos, ¿verdad? De pasta dura, así, de gorda, y se la voy a dejar caer a mi vecino, ¿verdad que no? Voy a actuar en gracia y en amor. A pesar, no importan los rollos, los problemas en los que se encuentren, no importa. Voy a actuar en gracia y en amor, claro, pero Jesús le dijo, vete y no peques más. Y ella se convirtió en una seguidora de Jesús y la vemos más adelante en otros pasajes. ¿Por qué? Porque fue envuelta en el amor, fue envuelta en la gracia. Entonces un reformador en tiempo de degradación moral y espiritual, un reformador es aquel que va contra corriente, es aquel que es entendido de los tiempos. Y en este mismo
en este mismo pasaje puedo ver que Jesús estaba preparado. Cada vez que le preguntaban, él estaba preparado para dar una respuesta precisa, correcta. Querían orillarlo, pero con su respuesta él ponía en jaque mate a los fariseos, porque tenía la respuesta clara, precisa. Él no dijo, no, la ley se invalida a partir de este momento. Es más, yo soy el Hijo de Dios y yo invalido la ley. No. Un reformador está preparado en todo tiempo. ¿Y sabes cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que hay muchos congregantes, pero pocos que conocen la Escritura. No nos gusta leer, ¿verdad? Culturalmente no nos gusta, no somos una sociedad lectora, ¿verdad? No se nos incluyó la lectura, nos cuesta, leemos y nos quedamos dormidos, ¿verdad? A veces es por cansancio, a veces es por muchas razones, pero muchas otras razones es porque no estamos acostumbrados. Y si no tenemos palabra, si no tenemos la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, el logos que compartí hace como 15 o 20 días, si no tenemos el logos, no puedo ser un reformador. Lo que hicieron los reformadores es regresar a la sana doctrina, regresar a los principios básicos, poderosos del evangelio. Pero yo no puedo estar preparado si en medio de todas esas, o yo no estoy preparado si yo no conozco la ley. Y entonces hay una marea alta, ¿verdad? Una corriente que por todos lados me bombardea, y si yo no estoy convencido por qué creo en lo que creo, me dejo llevar por la corriente. Yo no sé por qué Jesús es el Hijo de Dios. Yo no sé por qué me salvó, por qué murió en la cruz. Yo no sé por qué el Antiguo Testamento habla de sacrificios. Yo no sé por qué Jesús tuvo que morir. No hay una convicción. ¿Me estoy explicando? Y un reformador necesita tener un encuentro personal y directo con su palabra y con Cristo Jesús. El creyente, el simpatizante, vive de la experiencia de otros, ¿verdad? El religioso, creyente, simpatizante vive de la predicación de otros. Pero el cristiano, el discípulo, el reformador vive de la experiencia personal que tiene con su Salvador todos los días. ¿Me estoy explicando? De la experiencia personal que tiene con Jesús, de la rema de que Dios le habla, de cómo el Espíritu Santo le está mostrando un camino a través de la palabra. Vive de tener una relación personal con Jesús. No vive de encuentros ajenos. No vive de encuentros de su líder, de su consejero, de su pastor. Vive de encuentros personales. La predicación nos bendice, las enseñanzas, las clases nos bendicen, pero tú y yo necesitamos encuentros personales, directos. ¿Me estoy dando a entender? Para poder ser un reformador necesito estar preparado en la palabra, en oración. Palabra y oración de la mano, hábitos espirituales en la iglesia, hábitos espirituales en nosotros. Si no, nos van a tumbar. Número 4. Acompáñame a Ezequiel capítulo 3. Y antes de este punto es, un reformador inspira a otros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, escogió a sus discípulos. Había multitudes que le seguían. Aún dice la Escritura que otros no entendían lo que Jesús decía, y se alejaban, pero otros le seguían y permanecieron hasta el día de su muerte. Causó confusión, como que, ¿verdad? Pedro lo negó, pero al final se reencontró con Jesús. Y uno de sus discípulos les dijo: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no sé, tú vienes de pronto y enseñas una manera tan diferente a lo que los judíos nos enseñaron, los fariseos. Vienes y nos hablas del Padre,
Nadie nos había mostrado a Dios como un padre. Vienes y nos rompes nuestra estructura religiosa. Yo no entiendo muchas cosas. Yo creo que decía eso Pedro, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Inspiraba. Si queremos ser reformadores, necesitamos ser fuente de inspiración a otros, comenzando en nuestra casa. ¿Estamos inspirando para que nuestros hijos busquen a Jesús? ¿Estamos inspirando para que nuestra esposa, nuestro esposo busque a Dios? ¿Estamos inspirando para que la gente con la que convivimos todos los días, que nuestros pasos sean dignos, ¿verdad?, de que alguien más los siga? No por nosotros, sino porque nosotros vamos hacia Jesús. Vamos viendo a Jesús y lo voy siguiendo y lo voy siguiendo. Y eso hace que un estilo de vida nuevo esté dejando, y entonces otros digan, yo quiero eso, ¿verdad? Ezequiel capítulo 3. Versículo 1. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy. Es una visión que tuvo el profeta. Come lo que te doy, cómete este rollo. El rollo, la palabra de Dios, el logos de Dios. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas, a tu nación, a tu pueblo. Versículo 2. Así que abrí la boca y él me dio de comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Cuando comes la palabra, te va saciando, te va llenando, que de pronto un sabor que son hechos, actitudes, palabras, conductas, pueden llegar a ser dulces como la miel. Pero cuando no hay esto, sale veneno, ¿no? Dice la escritura. Salen fuentes contaminantes. Por eso Dios te dice, cómete este rollo, cómete lo que entra hasta tu estómago, devórate este rollo, descudriña en la escritura. Y el profeta lo comió, el profeta lo devoró y dice, sentí como palabras dulces. Yo me imagino que a lo mejor había sabor amargo, ¿no? Yo no sé cómo esté tu sabor el día de hoy, esta mañana. Tal vez está amargo, tal vez está lleno de muchas cosas, pero cuando nos lo llenamos, cuando nos saciamos de su palabra, se vuelve dulce. Versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mi mensaje. Me salto al versículo 9. Por lo tanto, no tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. No te asustes para hablar el evangelio. No te asustes si te miran feo, si te rechazan. Total, no te están rechazando a ti, están rechazando el evangelio. No te asustes, dice Dios, le está diciendo al profeta y te dice esta mañana, no te asustes, no les tengas miedo. Versículo 10, luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras, fíjate bien esto, que todas mis palabras penetren en lo profundo primero, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Primero acá, di conmigo, primero acá. Que penetren acá primero. Escúchalas atentamente para tu propio bien, para aprender algo nuevo, para ser más religioso, para alcanzar gracia, para alcanzar la salvación. No, para tu propio bien, para que haya sabiduría, para que haya entendimiento, para que haya revelación. Versículo 11, después ve a tus compatriotas desterrados y diles esto. Esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Este es el llamado de Dios para la iglesia. Para esto naciste en esta temporada, para que vayas y hables a los desterrados, a los que están en esclavitud, a los que están sin esperanza, a los que se están muriendo en vida. Diles esto, te escuchen o no, pero levántate como un reformador. ¿Me estoy explicando? Yo creo que hoy es tiempo que podamos entender este llamado. El llamado de Dios, no tienes que venir y ganártelo, no tienes que venir y comprarlo, no tienes que tomar un curso, ¿verdad? No tienes que hacer nada
para saber que el llamado de Dios está ahí. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Señor, yo tomo este llamado de ser un reformador. Hay crisis espiritual, social, moral, pero yo quiero ser un reformador que vaya contracorriente, que esté preparado, que sea influencia, ¿verdad? Para poder cambiar a esta sociedad. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo? Esa es la cama. Vamos a orar y yo creo que es un llamado que Dios nos hace, ¿verdad? De poder activarnos. La pandemia nos vino a acostumbrarnos, a estar cómodos en nuestra forma de fe. La pandemia vino a establecer comodidad, aún en la misma iglesia, pero hay que salir de esa comodidad. No cierras tus ojos y entonamos este canto y después cerramos orando con toda nuestra fe y con toda nuestra devoción. Levantas tus manos, díselo con todo tu corazón. Aquí es donde queremos estar, Señor, rendidos delante de ti, rendidos en tu amor. Aquí es donde queremos estar, así con tus manos levantadas. Si tú quieres ser un reformador, dile: Señor, yo quiero ser un reformador. Yo quiero ser una inspiración, Señor. Yo quiero ser firme, aún contracorriente. Yo quiero estar preparado, Señor, con tu palabra. Yo quiero, Señor, ser una persona que hable con autoridad, con denuedo, con poder del Espíritu Santo, Señor, y establecer tu verdad, establecer tu reino, establecer, Señor, tu gracia, tu amor en mi entorno. Padre, esta mañana nos rendimos delante de ti. Oramos que el Espíritu Santo active, Señor, una fe genuina, una fe, Señor, lista para ir y conquistar, una fe que mueva montañas, una fe, Señor, que dé frutos de justicia, de salvación, de verdad. Señor, hoy nos levantamos y aceptamos este llamado, Señor, para ser reformadores, para ser una iglesia que mueve, que se mueve, una iglesia que oye tu voz, una iglesia que sabe la sana doctrina y que predica con amor, con hechos. Padre, nos rendimos delante de ti. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada corazón, bendecimos a esta generación, que se levanten como una generación que ame tu palabra, como una generación, Señor, que no se deja engañar, Padre, sino que permanece hasta el fin. Y como dice tu palabra, el que permanece recibirá corona de vida en Cristo Jesús.
corazón, que arde en mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios, y quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más. Llama mi ser, llama mi ser, llama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Llama mi ser, llama mi ser, llama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Llama mi ser, llama mi ser, llama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Llama mi ser. Queremos más de ti, Dios. Queremos más de ti, Dios. Queremos más de ti. Dile, yo quiero más de ti. ¿Y por qué no levantas tu mano y dices, yo soy un reformador? Yo soy un reformador. Mi vida va a ser transformada. Mi casa va a ser transformada. Mis generaciones van a ser transformadas y esta nación va a ser transformada. Dale un aplauso bien fuerte a Dios por este reto, este ánimo, este aliento, este soplo de vida que Él nos da esta mañana para buscar más y más y más de Él. Pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, los amamos, estamos para servirles. Solo quiero recordarles que si hicieron su apartado de TCD, por favor pasen por él, aparten el del siguiente mes y vamos a tomar nuestros lugares para que nos indiquen la forma de salir. Que Dios los bendiga.